estructuras de control repetitivas, parte 1 y parte 2. Hoy la vamos a ver. Porque, niños, por favor. Esto viene en el parcial, esta parte. Bueno, todo, ¿verdad? Pero esto no lo hemos visto. Así es que, ¿cuál es el objetivo principal? Aprender a resolver problemas utilizando las estructuras de control repetitivas. Los objetivos específicos: estudiar la estructura de repetición, repetir, que es el for, elaborando algoritmos para la solución de problemas. Aprender la forma de cómo utilizar contadores y acumuladores. Esos son los objetivos que pretendemos alcanzar. Es muy poco común encontrar en la práctica algoritmos cuyas operaciones se deben ejecutar un número repetido de veces. Si bien las instrucciones son las mismas, los datos sobre los que se operan varían. ¿Qué es lo que realmente se usa bastante la repetición? ¿Creen ustedes que eso es una parte así tan importante para la programación? Sí, ¿verdad? No tiene sentido hacer una cosa que solo voy a hacer un pasito y hacer un sistema solo para eso. Imagínense que tengo que hacer una planilla de un empleado. ¿Para qué voy a tener un sistema para hacer eso? En Excelito se va, ¿verdad? Y él solito me calcula y no necesito hacer nada más. Pero ya tengo 5 empleados, ya me cuesta un poquito calcular. Si ya tengo 10 empleados, más todavía. Y si ya tengo 100 empleados para arriba, imagínense cuánto me va a costar hacer una planilla con cosas que se repiten constantemente. Lo que se repite, las horas trabajadas, ¿verdad? Y cuánto se paga por hora, eso se va haciendo. Entonces, ahí es donde necesitamos este tipo de operaciones. Tomemos el ejemplo de un docente que está procesando las notas de estudiantes. Una y otra vez debe de realizar el siguiente proceso. Promedio igual a nota de laboratorio por 0.4 más nota del parcial por 0.6. Este proceso se repetirá un número de veces igual al número de estudiantes que tenga en su grupo de clase, por lo cual tendríamos que crear un diagrama de flujo similar al siguiente. Y aquí tenemos, ¿verdad? Leo la nota, hago el promedio y salgo. Vuelvo a meterlo. Ustedes son aproximadamente 60. De esos vienen solo 43 en el promedio. Vamos a dar datos más. 14 más 12, 26 más 19, 45. No. Bueno, ahí hagan la cuenta. Pero más o menos entre 43 y 45 son los que están viniendo a clases. Yo tengo que procesar esas 45 notas. Más cuando mi examen corto es la cantidad de tareas que yo les dejo. Imagínense todo lo que yo tengo que procesar. Cada una tiene un porcentaje. Ya dijimos que el de las elecciones tiene el 50%, ¿verdad? Este que me están entregando hoy tiene el 30% y la práctica que hicieron en computadora el 20%. Eso va a ser su nota. ¿Había alguna otra? No, ¿verdad? Solo eso. Ya van a comenzar a protestar los de la virtual porque les he dejado otra tareita para esta semana. Solo una tarea han hecho, tienen que hacer otra.
Ok, niños. Entonces, si solo tengo unos 2 o 3 estudiantes, no hay problema. Cada vez que hago esto, tengo que iniciar el programa, ¿verdad? Atención, pues. ¿Qué pasaría si fueran en total 100 estudiantes más que deben ser procesados? Pero sí, procesados, ¿verdad? ¿Qué tal si la información de 100 estudiantes es procesada? Está, ¿verdad? Ya es tremendo eso. Entonces, se llaman problemas repetitivos o cíclicos aquellos en cuya solución es necesario utilizar un mismo conjunto de instrucciones que se pueden ejecutar más de una vez. ¿Estamos? ¿Se entiende? Luego, para solucionar problemas repetitivos recurrimos al uso de ciclos que nos evitarán escribir muchas veces un conjunto de acciones. El conjunto de instrucciones que se ejecutan repetidamente se llama ciclo. A cada una de las ejecuciones del ciclo se le llama iteración. A veces la definición del problema nos lleva a usar un ciclo en el que el número de iteraciones a efectuarse se puede determinar previamente. Sin embargo, otras veces sabemos que el ciclo tiene un número finito de iteraciones. No podremos saber de antemano el número de ellos. Es así que los ciclos se clasifican en ciclos con un número determinado de iteraciones, ciclos con un número indeterminado de iteraciones. O sea, puedo tener 2, ¿verdad? ¿Creen que hay otro ciclo aquí? ¿Será que tenemos otro ciclo ahí? Niños, qué raro viene hoy. Está raro. ¿Ok? Sí, tenemos otro más. ¿Podrá existir un infinito? Acuérdense que yo debo de tener algo que comience y debe tener algo que lo detenga. ¿Será que existe uno infinito? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Alguien? Diga. Puede que sí exista, pero La no misma clase. puede que sí exista, pero no va a funcionar. Es como cuando se trae un problema o el programa que se hace, al final queda haciendo el ciclo, el bucle, pero no lo detiene. Al final no funcionaría para nada. Considero yo. Otro joven ahí que quiera aportar a lo que digo allá el joven. Por aquí. Ya nadie más. Allá el joven que está ahí, ¿sí? ¿Usted? Allá lo están señalando a usted. Que usted tiene ganas de hablar ya de rato, dice. Y si hay un ciclo infinito, Sí. sí puede haber, pero eso está mal. Lo mismo que dijo el compañero allá. O sea, un ciclo infinito es algo de que nunca se va a cerrar, entonces Ajá. no trabaja correctamente como debería. Porque un ciclo lo que tiene que hacer es, nomás cumple su función, tiene que regresar a su punto de origen. Si no lo hace, es un mal función. Y si les digo que se equivocan, ¿qué harían? ¿Qué harían? Bueno, en todo caso, le pudiera funcionar si lo dependiendo en qué situación. Por ejemplo, si usted lo ingresa para hacer un reloj digital,
Al final el tiempo nunca se detiene. A ver, ¿cuándo se va a detener el ciclo de un reloj digital? Cuando se acabe la batería, ¿verdad? Pero entonces ya no funciona el reloj. Entonces sí existe, ¿verdad?, el ciclo infinito, y la aplicación es el reloj digital. Se acordó, le dio vuelta y dijo, no, sí, que por algo este señor se detuvo ahí. Sí existe, ¿verdad? Pero en este caso nos interesan estos dos. El determinado, cuando le digo desde a dónde va a ir, y el otro que no le digo desde a dónde. Ya vamos a ver cuáles son esos dos. Luego vamos a ver lo que son contadores y acumuladores. En ocasiones en los ciclos repetitivos se necesita contar el número de veces que se procesa algún elemento, o bien hacer acumulaciones de cantidades para obtener totalizadores. Esto lo vimos en el de las elecciones, ¿verdad? No funciona, algo le he hecho a la máquina que no me permite, vaya. Le hice algo a la machine. Bueno, no hizo lo que yo quería que hiciera. ¿Saben ustedes que hay una nueva herramienta que se utiliza en Project? Ahí les debo el nombre, les voy a traer el nombre, pero es una herramienta que ahora ya han utilizado el Camtasia. Pues trae algo parecido, ¿verdad? Se puede ya grabar voz, puedo hacer un video. Pero sí, eso puedo hacerlo con Camtasia, ¿no? Ya trae sus propias herramientas, trae una cantidad de herramientas increíbles y se baja fácilmente del sitio Microsoft y se pone en PowerPoint. Todavía hayan pagado, ¿verdad?, la licencia de PowerPoint. En ocasiones en los ciclos repetitivos se necesita contar. Hablábamos de los totalizadores. ¿Qué es un contador? Una variable de tipo entero. Niños, a ustedes los voy a sacar a platicar allá, miren. No me dejan concentrarme ustedes. Saber que platican tanto, hombre. Que no platicaron anoche. ¿Qué es un contador? Una variable de tipo entero, generalmente representado por las letras I, J y K, ¿verdad? Generalmente, que tiene como función contabilizar el número de veces que ha de repetirse una determinada acción. El contador toma un valor inicial, generalmente 0 o 1, ¿verdad? Y se incrementa en la mayoría de los casos en una unidad en cada vuelta. Generalmente antes, o bueno, todavía hay algunos lenguajes en el cual yo tengo que inicializar el contador y hacerle el acumulador también. Pero generalmente los lenguajes ya de última generación, ellos utilizan el propio contador. Desde que yo comienzo utilizando lo que vamos a ver más adelante. ¿Y qué es un acumulador? Es una variable de tipo numérica cuya función es obtener el total acumulado de un conjunto de cantidades. La forma de operar del acumulador es la siguiente. Al principio se inicia con 0. Dentro del ciclo se incrementa con lo que tenga la variable que contiene el dato a acumular. Al final del ciclo se podrá operar con el contenido del acumulador, que es lo que están haciendo ustedes en este momento. ¿Verdad? Están contando los votos. Ustedes ya tienen el resultado, ¿verdad? Pero el tribunal todavía no, pero ahí nos vamos.
¿Qué es lo que va haciendo? Va contando, ¿verdad? Y va acumulando. Después, ustedes agarran la cantidad de votos y lo empiezan a comparar para ver quién sacó la mayor cantidad. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Luego, ustedes esto que estamos viendo aquí ya lo ocuparon. Niños, estructura repetitiva, y vamos a comenzar a hablar ya del for, ¿verdad? Que es repetir. Vamos a ver, la estructura repetir, conocida comúnmente como for, es la estructura de control adecuada para utilizar en un ciclo, que se ejecutará un número definido de veces. Por ejemplo, cuando necesitamos obtener el promedio de calificaciones de un curso, debemos sumar las n calificaciones de los estudiantes y dividir esa suma entre ellos. Es decir, sabemos de antemano cuántas veces tenemos que repetir una determinada operación o tarea. El número de repeticiones se obtiene del planteamiento del problema o de una lectura que indica que el número de iteraciones se debe realizar para ocurrencias. O sea, lo que va a ocurrir ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ahí ya tengo yo algo que me dice, esto lo voy a utilizar. Lo voy a utilizar. ¿Para qué lo voy a utilizar? Para un número determinado de repeticiones, ¿verdad? El for, que dice que yo ya debo de tener un número hasta donde va a llegar. Sea de 1 a 47. En mi caso yo tendría que hacer un contador de 1 a 60, que son los que están inscritos. Y luego de eso, pues, a los que no vengan, les voy a poner 0. Y a los que sí vienen a clase, entonces a eso sí les voy a poner las notas. ¿Estamos? A eso sí les voy a calcular. Pero yo voy a tener, de acuerdo a la matrícula que yo tengo oficialmente, esa cantidad de veces. For i igual 0, tú. Esa es otra cosa, fíjense. Cuando vamos a hacer, pero ya lo vamos a determinar en un ejemplo. Entonces, se entiende aquí cuándo es que voy a utilizar el for, aunque aquí de seguro ese colorcito no se va a ver aquí, ¿verdad? Aunque no lo ven ustedes, y el video peor. Entonces, ya tienen que hacer esa propiedad. ¿Cuándo voy a usar el for? Cuando tengo un número determinado, ¿verdad? De interacciones o de ciclos. Este tipo de repetición es controlada por un contador que empieza en un valor inicial y va hasta un valor final, incrementándose o decrementándose de acuerdo con un valor, para contar la cantidad de veces que entrará al ciclo. Parece fácil de decirle, de usar eso, pero ¿saben cuál es el problema? Los límites. Ya se van a ver en donde generalmente se vino de una sola vez de aquí. Veamos. BC igual a BI, donde BC es la variable de control del ciclo contador. ¿Cómo quiere que le hagan las tareas o alguien le vino a prestar la tarea? BI es el valor inicial, BF es el valor final y DE es el incremento o decremento según la estructura repetida, ascendente o descendente. Ok, entonces esto es lo que vamos a ocupar para el niños. Otro que igual. Esta es la estructura para contador. No me vayan a aparecer con otra estructura que no sea esta, ¿verdad? Luego se da el proceso,
se acumula, ¿verdad? Ah, no, es la de control. Gira, entra, hace, evalúa y vuelve a dar vuelta hasta que termine, hasta que se cumpla cierta condición en donde se va a detener. Esto representa todos los procesos que se van a hacer ahí, ¿verdad? Procesos, lecturas, decisiones, impresiones u otros algoritmos. Esto es lo que se va a dar aquí. ¿Qué se va a hacer? No sé para qué lo voy a ocupar, pero en este caso así va a estar girando. ¿Qué puede haber aquí? Aquí adentro puede estar el de los ángulos, ¿verdad? Ahí puede estar el ejercicio aquí adentro. O sea, el hecho de que ocupe este no significa que no voy a ocupar decisiones allá adentro. Por eso dice aquí, ¿verdad? Todo lo que voy a hacer acá. ¿Preguntas? Hola, niño. ¿Está bien esto? BC, contador del ciclo. Toma un valor inicial y se compara con BF, valor final. El ciclo se ejecuta mientras BC es menor o igual al valor de BF. El valor de BC se incrementa o decrementa en cada iteración. Cuando BC supera el valor de BF, entonces el ciclo se detiene. Cuando utilizo ese tipo de cosas, en vez de utilizar de una vez el valores, entonces no se comprende mucho, pero en un ejemplo se comprende mejor. Ejemplo 1, dado como dato los sueldos de 100 trabajadores de una empresa, obtenga el total de nómina de la misma. Entonces analizamos el problema que necesito, las variables de salida, n, el total de la nómina de la empresa, que será el acumulador, numérica real, y las variables de entrada, el sueldo del trabajador. En el proceso iba a ser la variable de control, numérica entera. N igual a 0 y igual a 1, repetir, y desde 1 hasta 100. Ahí ya estamos. Esto es para 100 obreros. Voy a ir repitiendo, ¿verdad? Desde 1 hasta 100. Vengo, leo el sueldo, calculo la nómina, le sumo 1 al contador y llega el fin del ciclo. Todavía no, después de vacaciones ya nos queda poquito para finalizarlo. Veamos el diagrama. El inicio, leo primero, hago N, ¿verdad? Mire, pero ¿y por qué comienza con un proceso si yo puedo hacer eso? Yo puedo inicializar las variables, ¿verdad? Y luego hago I igual a 1. Y abro, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a preguntar si es menor o igual que 100. ¿Por qué? Cuando él llegue a valer 100, hasta ahí va a terminar, ¿verdad? Hasta que sea igual a 100. Y leo el sueldo. Hago la suma, el cálculo, y luego le incremento I en 1. Entro allá y pregunto ¿cuánto vale I? Si I al inicio lo inicié en 1, más 1 va a valer 2, y así va a estar girando hasta que llegue a valer 100. ¿Va a ser el ciclo 100? ¿Sí o no? Fíjate, así se va a dormir, así, frente.
Va a ser ese, ¿hasta cuándo va a ser el ciclo 100, sí o no? Sí. ¿Por qué? Es igual. Por la igualdad, ¿verdad? Si yo digo que va a ser hasta que sea menor que 100, perdón, hasta que sea, hasta que hice, no, ahí está mal. Vale 2. 2 es menor que 100, sí. Ah, sí, sí, está bien. Si yo digo que sea hasta menor que 100, ya no va a entrar en el ciclo 100, ¿verdad? Porque no es igual, sino que es menor que 100, cuando sea menor que 100. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Se entiende el ciclo que voy a seguir así? ¿En dónde voy a usar el for? ¿Cuándo voy a usar el for? ¿Cuándo voy a usar el for? Niños más interactivos. Están en la jugada, todos. Voy a ponerlos a repetir, niños. Ajá, ¿cuándo es? Cuando tiene el número determinado. Solo uno encendió. Qué bien. Felicito, niños. Los demás le quedaron en la luna. Bueno. Y esto va a llegar a YouTube, así es que van a saber. Esperen, me voy a pasarla acá para que vean quiénes son. ¿Estamos claros? Porque en el parcial sí ya tienen que estar claros qué es lo que quieren. Ejemplo 2. Dado como datos 50 números enteros, obtenga la suma de los números impares y el promedio de los pares. ¿Cómo le hacemos? Analizamos el problema. Tenemos las variables de salida. El sin, suma de los números impares. El par, promedio de los números pares. El P par y el S impar. Variables de entrada, el número introducido. Proceso y la variable de control. S par acumula los números pares y el C par contabiliza el número de números pares. Veamos el diagrama de flujo. Lo primero que tengo que hacer es inicializar las variables a 0, ¿verdad? Luego hago i igual a 1. Lo comienzo en 1. Aquí creo que vamos a hacer un análisis que quería que vieran. Es i menor. Si es i igual es menor o igual que 50, esa va a ser mi pregunta. ¿Por qué? Puede ser 50 veces lo mismo acá, ¿verdad? Leo el número y aquí vengo y pregunto si es distinto de 0. Si eso es cierto, si es diferente de 0, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, niños? Hago esto, miren. Saco este mod, voy a extraer el residuo, ¿verdad? De la división de ese número. Y luego la voy a comparar. Si es igual a 0, ese número va a ser. Si el residuo es igual a 0, el número es par. No. Ahí se van a investigar esto, ¿verdad? Ok, entonces si eso es cierto, entonces el número es par. Y voy a acumularlo. Si eso no es cierto, el número es impar. ¿Qué hice con esto? Asegurarme de que el número no fuera nulo, ¿verdad? Pero si esto no fuera cierto, entonces no voy a hacer nada, porque el número es nulo. ¿Estamos? Aunque yo podría haber hecho mejor, vamos otra vez. Incremento el contador
hago la pregunta, como vale 2 y 2 es menor o igual que 50, entro de nuevo, leo otro número, hago otra vez la pregunta, hago esta, si eso no es cierto, entonces me vengo, acumulo en los impares, hago el contador, lo hago 50 veces. Llega, lee, hace lo demás. Cuando llega, se sale y hace, ¿qué estaban pidiendo acá? ¿Qué pedían? No, pero aquí estaba pidiendo el promedio. Ah, ok. Por eso es que está haciendo esta. Y luego imprime esto. Pero mire, y no decir imprimir. ¿Qué sentido tiene hacer algo si no voy a presentar un resultado? Ojo, no confundan imprimir con el hecho de imprimir en una página. Imprimir es presentar los datos, ya sea en pantalla o en papel. ¿Estamos? ¿Se entiende, niños? Ya se imaginarán cómo viene el parcial, ¿verdad? El jueves vamos a hacer ejercicio sobre eso. ¿Se entiende qué es lo que yo puedo hacer aquí adentro? ¿Se entiende que aquí puede haber un montón de cosas? ¿Verdad? Incluso fíjense de que este estaba para aplicarlo al conteo de votos de una urna. ¿Tiene cuántos? ¿Cuántas papeletas? 500, ¿verdad? Y había en urnas que aparecía como con 1000 votos, no sé qué partido. Me acuerdo en la época cuando los gobernantes eran militares. Ustedes no se van a acordar de eso, ¿verdad? A sus papás sí les pueden preguntar. Habían poblaciones que tenían 5.000 habitantes y el partido que estaba en el poder aparecía con 20.000 votos ahí en ese departamento, en ese municipio. Bien bonito como hacían ahí. La mamá era más descarado. Ahí no venía la OEA ni nadie a ver eso. ¿Estamos claros aquí? O sea, el contador no es tan sencillo como decir, voy a contar de aquí, voy a sacar promedio y ahí voy a estar dando vueltas. No, sí, eso. Esto es lo que verdaderamente, cosas así como esta, es donde lo voy a ocupar. ¿Verdad? Ejemplo 3, un vendedor ha hecho una serie de ventas y desea conocer aquellas, o sea, cuántas, de $200 o menos, las mayores a 200 pero inferiores a 400 y el número de ventas de 400 o superiores a tal cantidad. Haga el diagrama de flujo que le proporcione al vendedor esta información después de haber leído los datos de entrada. Veamos el análisis, las variables de salida. ¿Qué es lo que necesitas saber? Número de ventas pequeñas, número de ventas medianas y número de ventas grandes. ¿Les suena algo? Y al zapato me fue a caerme. ¿Les llama la atención algo esto? Veamos las de entrada, el número de ventas del vendedor, numérica entera. Venta a introducir, numérica real y el proceso. Veamos qué dice y la variable de control del ciclo. Y comenzamos el diagrama de flujo. Tenemos preguntas. Entonces iniciamos. Ventas pequeñas igual a 0, ventas medianas igual a 0, ventas grandes igual a 0 y igual a 1. El número de ventas. Y aquí voy a evaluar
quiero ver el otro martes. Ah, ya que están todos niños, el parcial ya no es el jueves, es el martes. ¿Verdad? Porque se les ocurrió a estos señores dar a suerte. No les digo cuáles señores, pero ustedes ya sabrán. El país en crisis y nosotros todavía bien galán nos vamos a la marcha, dicen, vea que hay que ir a la marcha. ¿Qué va a lograr eso? No sé. Aquí vamos a preguntar, yo no sé si ustedes, niños, yo no sé si ustedes se preguntaban, mire, ¿y cuál va a ser el límite? Nadie preguntó nada, ¿verdad? El límite lo va a poner, el vendedor va a decir cuántas ventas tuvo, ¿ok? Y ahí voy a comparar el contador. Está el WhatsApp ahí, está whatsappeando. No, el analógico, el digital, no, el analógico, y el cuaderno ocupan para el WhatsApp. Niños. No es que esto va para YouTube, ya lo voy a poner aquí. Voy a... El niño ya le voy a poner ¿a usted le voy a cobrar bueno, hasta aquí llegamos, ahí nos vemos la otra semana. Quedamos, ¿verdad? ¿En qué? Niños estos. Lee la venta, ¿verdad? Lee la venta y compara. Si es menor o igual que 200, si eso es cierto, venta pequeña igual a venta pequeña más 1, o sea, va. ¿Por qué? Mire, ¿y por qué no le suma la venta que está leyendo aquí? ¿Por qué no lo sumo? ¿Por qué no lo estoy sumando? ¿Por qué le estoy sumando 1? Porque el enunciado del problema no me pide el total de la venta. Me pide cuántas ventas pequeñas he hecho. Eso es lo que quiero saber yo como vendedor. Entonces aquí, como esta vale 0, le sumo 1, entonces ya llevo una venta pequeña. Si esto no es cierto, entonces pregunta que si la venta es menor que 400. Si eso es cierto, la venta mediana le sumo 1. De igual manera quiero contar cuántas ventas pequeñas, cuántas ventas medianas. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Pero la venta no es menor que 400. Entonces puede estar entre qué rango. Está de 400, puede valer 400, ¿verdad? Porque aquí estoy preguntando menor que 400. Si se fijan allá arriba, en el enunciado del problema, en la página anterior, puso esas condiciones. Ya comenzamos nosotros a formar nuestros límites. Aquí es donde está el éxito o el fracaso cuando estemos haciendo esto. Bueno, ha sido un placer haberlos visto. Nos veremos mañana. No, mañana, el jueves. Ok, entonces como esto no es cierto, a las ventas grandes le va a sumar 1. De nuevo le suma 1 al contador, entra de nuevo, evalúa y sigue. Hasta que el número de ventas sea
menor o igual que I. ¿Estamos? Diga. Porque no entiendo por qué debe tomar uno, o sea, la venta pequeña o la venta mediana. Niño, se lo voy a volver a repetir porque usted viene a clase, pero no me está poniendo atención. Porque acabo de explicar por qué le sumo uno y por qué no le sumo la venta. ¿Verdad? Y les dije. Después ya se aburrió el tantiendo. ¿Por qué le sumo uno? Porque me dice cuente cuántas ventas pequeñas tengo, no cuánto vendí. El vendedor ya sabe cuánto vendió, pero quiere saber cuántas ventas fueron pequeñas. Y eso lo voy a ver mediante la comparación, porque allá decía, ¿verdad? Menores o iguales a 200 van a ser pequeñas. Entre 200 y 400 van a ser medianas y igual o mayor de 400 van a ser la venta grande. Por eso es que aquí le estoy sumando uno, porque es un acumulador, es un contador, va contando. Al final, ¿qué es lo que me va a entregar? Estos datos, ¿verdad? Digamos, cuando se cierre allá, me va a imprimir cuántas ventas pequeñas, cuántas ventas medianas y cuántas ventas grandes. Y eso lo voy a hacer sumándole uno, porque no es el total, sino que cuántas grandes, cuántas pequeñas, cuántas medianas. ¿Estamos? Fíjense que aquí, si yo no tengo bien claro lo que son los límites y no comienzo a jugar con eso, ¿qué es lo que hubieran preguntado? Que si esta era mayor que 200 y menor que 400. Pero ¿para qué voy a preguntar si yo sé que es mayor que 200? Porque no es ni igual ni menor. Eso es lo que me dice, que la venta no es menor, ni es igual. Ah, bueno, entonces ya sé que ya no voy a preguntar aquí que si es mayor. Y ese es el problema que tenemos, o el problema que tenemos es que seguimos pensando, cuando nos pasamos acá, seguimos pensando en esto, pero esto ya no debe de importarles, ¿verdad? Esto ya no les importa. ¿Por qué? Porque eso no se está dando. No se está dando esto, solo se está dando esto. Pero para entregar a ustedes una solución tiene que ser completa, ¿verdad? La máquina no, la máquina va a llegar aquí, se cumplió esto y ahí va a terminar, va a leer y va a estar dando vueltas y después va a imprimir los resultados. Pero nosotros sí tenemos que hacer esto, porque nosotros tenemos que decirle a la máquina, digitarle todo esto para que lo haga. Entonces, acordémonos siempre, si voy a analizar este sí, me vale el no, ¿verdad? Si voy a analizar el no, me vale el sí. Ese ya no me importa, ¿qué va a pasar ahí? Eso métanselo en la cabeza, porque si ustedes van pensando, ah no, pero es que allá ya dije tal cosa, no, simplemente eso no está pasando. Los que vinieron tarde, este es el ejercicio 7 que debieron haber entregado. 8, si yo sigo con 7. Este es el ejercicio, así debió de haber quedado. Si lo tienen así, la hicieron. Y si no, perdieron. ¿Verdad? Estaba fácil, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver la sentencia for next. La sentencia for permite ejecutar una o más sentencias repetidamente un número de veces conocido. Su sintaxis es la siguiente: for, variable igual a expresión 1, to, expresión 2, paso de la expresión 3, sentencias, next. Ahí está. Ahí va a estar girando hasta que se cumpla lo que aquí estoy diciendo. Y ahí es donde tenemos un grave problema. Ahí es donde tenemos un grave problema a la hora de poner los límites.
¿Cuántas veces se han fijado ustedes que la variable la comienzan en 0 y no en 1? Si yo tengo la variable i iniciada en 0 y voy a contar hasta 100, ¿cuál va a ser mi límite? Desde i igual a 0 hasta 99. ¿Por qué? El 0 vale en ese contador. Salud. ¿Verdad? Eso también es otra cosa que deben de tomar en cuenta. Por eso a veces es mejor comenzar en 1. Inicializar en 1 la variable, así no me equivoco para nada. Pero como hay veces que eso no es permitido. ¿Ok? Donde la variable representa la variable de control que será iniciada con el valor de la expresión 1. La expresión 2 representa el valor final que tomará la variable. La expresión 3 representa el valor positivo o negativo en el que se incrementa la variable de control cada vez que se ejecuta la sentencia. El valor de expresión 3 es por omisión 1. Las sentencias es un bloque de una o más sentencias. Ya vimos ahí, ¿verdad? Y eso no es nada, ¿verdad? Comparación de lo que viene. La ejecución de la sentencia for sucede de la siguiente forma. Se inicia la variable con el valor de la expresión 1. Se evalúa la condición variable menor o igual que la expresión 2 para valores positivos, o de la expresión 3, o bien variable mayor o igual que la expresión 2 para valores negativos. Así en letrita cuesta, pero en los ejercicios no. Si el resultado es verdadero, se ejecuta el bloque de sentencia. Se modifica variable según la expresión variable, aquí estoy incrementando, ¿verdad? Igual expresión 3, que da lugar a la progresión de la condición y se vuelve al punto 2. Si el resultado es falso, la ejecución de la sentencia for se da por finalizada y se pasa el control a la siguiente sentencia en el programa. Y en Visual Basic ahí tenemos un código, ¿verdad? Primero declaro las variables que voy a necesitar, inicializo aquí variables, aunque acá ya como yo no le pongo en dónde la voy a inicializar, él la inicializa, ¿dónde? En C. Luego for i igual 1 to 100. Console write, ingrese el sueldo. S igual, esto no se les olvide, ¿verdad? Con esto estoy capturando el valor que ingresé aquí. Ahí lo digité, pero aquí lo capturo y lo acumulo en la variable S, ¿verdad? Luego n igual a n más S. Next. Y así va a estar ahí, evaluando. Luego al final, vale, console write line, la nómina es n, que es la que iba contando aquí. Y el console read line, algunos me escribieron ahí. Una de las preguntas que me hacían es ¿por qué no se detiene mi programa? Porque hay que agregarle con esto el programa está esperando un enter para continuar, ¿verdad? Y si para continuar es el fin, entonces si yo no le pongo esto, él se va en solo. No hay nada que lo detenga, entonces no puedo ver los resultados. El programa está bien, puede ser que esté bien hecho porque corre, pero no puedo ver los resultados. ¿Y por qué no los puedo ver? Esto lo pueden ir a probar, ¿verdad? Del ejemplo 2, aquí está el código en Visual Basic, era de igual 1 to 50. Aquí está lo que les digo, esta es una propiedad que puedo utilizar para sacar la parte, ¿cómo se llama? Este es para el segundo que vimos, ¿verdad? Pueden entrar y
y hay una parte en donde ustedes lo pueden correr paso a paso, ahí en Visual Basic, para que vayan viendo cómo va interactuando eso. Y aquí tenemos el código para el ejemplo 3, ¿verdad? NB, aquí capturo NB, de acuerdo a cuánto valga NB, hasta ahí se va a detener el contador. ¿Preguntas? No se estén alegrando, si ahí viene la siguiente clase, ¿verdad? Vamos a continuar con el otro. Nada. Ey, voy a pasar la... No, hombre. ¿Y ahora de qué? ¿Hacemos ya el parcial? Silencio, continuamos la clase 2, estructuras de control repetitivas en la parte 2. Objetivo general, aprender a resolver problemas utilizando las estructuras de control repetitivas. Objetivo específico, estudiar la estructura de repetición mientras, ¿verdad? Por si se preguntaban que solo el for existía. Que es la while, elaborando algoritmos para la solución de problemas. La mientras while, la estructura mientras, conocida comúnmente como while, es la estructura de control adecuada para utilizar en un ciclo cuando no sabemos el número de veces que se ha de repetir. O sea, ahí ya podemos hacer cuándo uso un while y cuándo voy a usar un for. Miren, el número determinado de veces puede ser que esté, que siempre exista, siempre sé cuántos empleados tengo. Lo que no sé es cuánto voy a ingresar en un momento dado. Y para efectos de control de calidad, yo voy a hacer un sistema que me permita que mientras el usuario quiera seguir digitando, siga haciendo. Hasta que él meta un carácter que detenga el ciclo, ¿verdad? O sea, eso es bien importante, porque imagínense si yo me voy a poner, hablemos hoy de los resultados, por eso es que es tan complicado ahí, ¿verdad? Porque comienzan a meter y a meter y a meter y comienzan que de repente eran votos para el frente y se los pusieron a gana, ¿verdad? O de repente eran votos para el CD y se los pusieron al PCN. O vienen votos de los otros y se los pusieron arena, ¿verdad? O sea, así. ¿Y cómo puede pasar eso? ¿Por cansancio? Tal vez no porque quieran hacer chanchullo ahí, ¿verdad? No, yo no estoy hablando de eso. Es lo que ustedes pensaron, eso no es de mi jurisdicción, ¿verdad? Sino que el hecho de estar imagínense estar haciendo una planilla de unas 500 personas y estar ingresando las horas trabajadas. Y me siento 8 horas seguiditas, solo levantándome unos 5 minutos para ir al baño. Y tengo que correr, pues. ¿Por qué? Porque como sigue corriendo, esperando que yo le esté ingresando datos, no voy a equivocar, alguien trabajó 80 horas en el mes y le voy a poner 35. Entonces puedo equivocarme. Entonces ese para mí es uno de para un ciclo repetitivo, el while es como que la mejor opción porque me permite detenerlo cuando yo quiera detenerlo y salirme, y sin embargo el contador va a continuar ahí a donde yo me quedé, ¿verdad? ¿Ok? Entonces la estructura mientras es útil para eso. La estructura repetitiva mientras permite controlar la ejecución de acciones que se repetirán en un rango de 0 a n veces. Esto se debe a que la condición de control del ciclo se coloca al principio de la estructura y entra al ciclo mientras la condición sea verdadera. En caso de que no se cumpla la condición, se termina el ciclo. O sea, una variable de control que me detenga o active. Veamos la while. En la estructura
mientras se distingue en dos partes, lo que es el ciclo, un conjunto de instrucciones que se ejecutarán repetidamente, y la condición de terminación. La evaluación de esta condición permite decidir cuándo va a finalizar. El diagrama de flujo y el pseudocódigo de la estructura de control mientras es el siguiente. ¿Y por qué estoy mostrándole esto? Porque viene en el parcial. Veamos. PI igual a la proposición inicial. PI es la proposición inicial. Debe tener un valor verdadero inicialmente. Si el valor de PI es falso, entonces el ciclo no se ejecuta. Evaluación de PI, ¿verdad? Verdadero, continúa, hace el proceso. La modificación de PI lo vuelve a evaluar, y si es falso, pues entonces se va a salir. Representa los procesos o lecturas, esto de aquí, ¿verdad? Decisiones, impresiones u otras acciones. ¿Preguntas? Es lo mismo que el otro, nada más que este tiene un control especial para detener. El otro tiene que llegar, ¿verdad?, hasta donde lo pusimos, a menos que apaguemos la computadora, ¿verdad?, o la reiniciemos para que detenga el sistema. Mientras PI es verdadero. ¿Vieron qué bonito cuando ustedes le ponen y no le definen cuál es el final que va a tener? Ahí está tirando. Pruébenlo en la computación. Pruébenlo en Visual. Ahí está, ¿verdad? Mientras PI sea verdadero, lo ejecuta y ahí está girando hasta donde, a donde decidimos detener. Queda claro. La lista va caminando, ya lleva buen trecho. Ok, la estructura repetitiva mientras while. La estructura mientras, conocida comúnmente como while, es la estructura de control adecuada para utilizar en un ciclo, cuando no sabemos el número de veces que se debe repetir. Es decir, el número de iteraciones permanece indeterminado, ya que está dado en función de un dato dentro del programa. La estructura repetitiva mientras permite controlar la ejecución de acciones que se repetirán en un rango de 0 a n veces. Esto se debe a que la condición de control del ciclo se coloca al principio de la estructura y entra al ciclo mientras la condición sea verdadera. En caso de que no se cumpla la condición, se termina el ciclo. Eso es todo lo que les acabo de estar diciendo. Hoy se lo voy a subir para que no estén diciendo que nunca lo subo. Desarrolle un diagrama de flujo tal que dado un grupo de alumnos, calcule el promedio de notas de esto. Finaliza cuando la nota es igual a 0. Ahí me están diciendo, ¿verdad? Entonces analizamos el problema, las variables de salida, promedio de notas, variables de entrada, nota ingresada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Un sistema así ¿estamos bien? Ok, no hay pregunta. Proceso, SN es la suma de las notas ingresadas, NR es el acumulador, CN cantidad de notas ingresadas, NE contador. Veamos el diagrama de flujo. SN lo inicializo a 0 y CN lo inicializo en 0. Luego leo la nota. Entro y mientras sea distinta de 0, ¿verdad?, va a 0. Y comienzo, ¿verdad? SN igual a SN más N, CN igual a CN más 1. Luego leo la nota y me vengo para acá. ¿Cuál es la diferencia entre el for? Leo dos veces N. Miren. Aquí leo N. Ok, entra aquí. ¿Es distinta de 0? Sí. Ah, entonces haga todo eso. Vuelvo a meter N. Piden de nuevo N. ¿Es distinta de 0? Sí. Entonces sigue haciendo eso. Hasta que aquí pongo 0.
¿Por qué les pedía yo que criticaran esto? Porque realmente hay notas que son cero, ¿verdad? No es cierto que no haya notas que no sean cero. Hay un montón de notas que no hacen nada. Entonces, si yo pongo así una nota, yo aquí le voy a poner, no le voy a poder poner 0 aunque se saque 0, y al que se saque 1 le pongo 1 y al otro se sacó 0 y le voy a poner 1. ¿Y por qué? El otro se ganó ese 1 a puro sudor y lágrimas, y el otro no le sacó nadie. ¿Por qué le voy a poner 1? Pero ni siquiera .0000001 se merece porque no estudió. El otro sí se penqueó, que sacó 1, pero muy ganado, muy mío, ¿verdad? Entonces hay otra forma de hacerlo. Vamos a hacer un montón de ejercicios de esto el día jueves, porque les repito, todo viene en el parcial. Luego imprimo lo que me están pidiendo que imprima. Ejemplo 2. Un censador, ya empiezan con eso, recopila ciertos datos, ingeniero, aplicando encuestas para el último Censo Nacional de Población. Y diría: desea obtener de todas las personas que alcance a encuestar en un día, ¿qué porcentaje tiene estudios de primaria, secundaria, carrera técnica, estudios profesionales y estudios del posgrado? Eso de lectura, ingeniero, tanto que nos hace leer. Veamos el análisis. Variables de salida, ¿qué es lo que voy a necesitar imprimir? Porcentaje de los que tienen estudios de primaria, porcentaje de los que tienen estudios de secundaria, porcentaje de los que tienen carrera técnica, porcentaje de los que tienen estudios profesionales y el porcentaje de los que tienen estudios de posgrado. Bonito, ¿verdad? Las variables de entrada, el nivel de estudio. ¿Qué más? Respuesta del encuestador. Su valor en la primera lectura debe ser verdadero, es decir, igual a sí. Aquí encontré una distinta, ¿verdad? Aquí ya no es un valor, aquí ya es carácter, ¿verdad? Cuando el valor de res sea igual a no, entonces el ciclo se detendrá. Una variable alfanumérica. Aquí es bien interesante que practiquen esto, porque no necesariamente yo le tengo que poner no. Toda vez sea distinto de sí, van a ver que lo va a sacar. Bien interesante hacer esas pruebas. Veamos el proceso. PR, número de personas con estudio de lo que decía ya, primarios, secundarios, técnicos y posgrado. Profesionales y posgrado, ¿verdad? Bastante lo que hay que llevar ahí, lo que hay que manejar. Total de personas encuestadas. Y comenzamos, ¿verdad? Primero inicializando las variables a 0. Luego a res. Siguen. Res igual a sí. Ojo, si ustedes me ponen algo ahí, no le ponen las comillas, está mal, ¿verdad? Ya de una vez se lo estoy adelantando. Si en el parcial me utilizan algo así y le ponen y no le ponen las comillas, eso no sirve. El sistema no funciona. Y ahí echaron a perder todo. Luego voy a evaluar si res es igual a sí o res es igual a sí. Miren lo que estoy haciendo ahí. Estoy definiendo que no importa que sean minúsculas o que sean mayúsculas, ¿verdad? Si esto es cierto, entonces lea el nivel.
Si el nivel es igual a primaria, lo voy a acumular, ¿verdad? En los de primaria. Si no es cierto eso, voy a preguntar si el nivel es igual a secundaria. Si eso no es cierto, si eso es cierto, voy a acumular ahí, ¿verdad? Luego viene el nivel técnico. Pongo el acumulo en el de los técnicos, ¿verdad? Ahí voy acumulando todos esos valores. ¿Por qué? Porque me están pidiendo porcentajes. Aquí no funcionó, ok, no es igual al técnico. Entonces voy a ver si es nivel profesional, lo sumo en profesional. Y si aquí me da 2, ¿qué tengo que poner? Si aquí me da no, ¿qué voy a poner aquí? Voy a directamente a preguntar si es igual a posgrado. Si posgrado es sí, igual voy a decirle que voy a acumular en posgrado. Si eso es no, entonces voy a salir. En presencia de que estamos ahí. De algo que yo puedo utilizar. Dobles y simples. ¿Se entiende? Mire, y ahí, ¿por qué no le puso de una vez posgrado? ¿Por qué no le puse de una vez posgrado? En vez de hacer la pregunta. Que esto no existe, ¿verdad? O sea, el hecho de que aquí me diga que si es profesional, no voy a intuir que va a ser igual a posgrado. Tengo que involucrarlo aquí y preguntar, porque esto no está como cuando yo agarro y digo de tal a tal parte tal cosa, y de tal a tal parte, o sea, cuando yo tengo los límites. Aquí no son límites, aquí es una pregunta directa, ¿es o no es? Luego que termina de hacer eso, evalúa. Aquí, ¿para qué sirve esto? Siguiente página. ¿Se acuerdan todavía? Algunos, no todos. Y allá está, ¿verdad? Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que va a leer? Res, ¿verdad? Y luego lo manda a D. Y B, ¿a dónde está? Aquí, ¿verdad? Entra de nuevo, vuelve a hacer todo esto, y cuando ya termina, que aquí ya no le pongo ninguno de estos dos, entonces se va a ir a C. Y C estaba acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Hacer la sumatoria, ¿verdad? O sea, el total de las encuestas para poder sacar el promedio de cada uno. Porque eso es lo que me está pidiendo. ¿Cuánto es el promedio de técnico, el promedio de profesionales, el promedio de primaria, el promedio de secundaria y el promedio de posgrados? Para eso necesito sacar un promedio total para luego ir sacando el promedio de cada uno de ellos. Payuca ese, ¿verdad? Entenderlo cuando está en las letritas allí, eso es lo que cuesta entender, ¿verdad? Entender un problema. Más cuando no se están usando valores así numéricos, ¿verdad? Numéricos van a salir al final, pero cuando estoy preguntando si tienen estudio de posgrado, si tienen estudio de tal cosa, entonces ya es otra cosa distinta, pero con esto es lo que ustedes se van a topar, ¿verdad? No crean que ahora les van a pedir, mire, sume cuánto vendí en el día. Eso no, si eso pueden más ellos que nosotros, ¿verdad? Y así mentalmente.
los vendedores de cereales de por ahí, por la calle Gerardo Barrios, solo han aprendido a contar, pero papeladas las que cuentan, ¿verdad? De billete. Saben sumar, restar y multiplicar, no saben leer. Pero qué billetas tienen. Porque son buenos para hacer los cálculos, mejores que nosotros con nuestros sistemas, con el billete. ¿Preguntas de este? Nos va a poner uno así el parcial, a menos que sea de varios días, ¿verdad? Pero sí lo vamos a ocupar. La sentencia why, ¿cómo la vamos a ocupar? La why, la condición, la sentencia y el why, donde la condición es cualquier expresión. Fíjense lo que dice ahí, cualquier expresión booleana y sentencias. Sentencia es el bloque de lo que vamos a hacer. O sea, cualquier expresión booleana. ¿Cuál es esa booleana? A ver. Falsa. Verdadero, o sea, ¿se cumple o no se cumple? Con eso la detengo. La ejecución de la sentencia why sucede así. Se evalúa la condición y se obtiene un resultado verdadero o falso. Si el resultado es falso, el bloque de sentencia no se ejecuta. Y se pasa al control de la siguiente sentencia en el... Aquí es a la siguiente sentencia en el programa. Si el resultado de la evaluación es verdadero, se ejecuta el bloque de sentencia y el proceso descrito se repite desde el punto 1. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? El de nota, ¿verdad? Mientras la nota sea distinta de 0, haga todo eso. Imagínense que aparezca en el parcial de TikTok. ¿Quiénes están llevando TikTok? Ya la llevaron. En el parcial de TikTok, el que viene ahorita es el parcial de los ceros. Ahí se van a dar cuenta por qué. Entonces, ahí hay bastantes ceros que poner. Se obtiene a cada rato este sistema. Lo pueden probar ahí. Y aquí tenemos el otro. Ahí tenemos el sistema, ¿verdad? Aquí tenemos el while. Por aquí está el end while. Aquí están ya todos los procesos y luego las impresiones. Y el console para detener y poder ver esto. Este está bonito que lo hagan, ¿verdad? En Visual Basic. Ok, jóvenes, ¿preguntas? Jueves aquí vamos a hacer hartos ejercicios de esto porque quiero que lo salgan bien en el parcial. Nos vemos.